Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi hermana, por compartir esta alabanza. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo en la carta del apóstol Juan, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Vamos a referirnos al mensaje de la iglesia de la Odisea. Si tiene su Biblia, entonces le invito a que abra conmigo en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ciertamente este pasaje de la Biblia muchas veces yo lo he leído en folletos evangelísticos, ¿no? Como si fuera el mensaje para la salvación. Pero lo cierto es que si es el mensaje para la salvación, ¿por qué se le escribe este mensaje a las iglesias? Porque se supone que las iglesias deben ser salvas. Entonces, ¿cuál es la razón, no? Y otras veces he leído en algunos comentarios que tiene que ver con las dispensaciones de los tiempos de la iglesia. El último mensaje, que es el que hemos leído, el de la iglesia de la Odisea, se asemeja mucho a los tiempos de la iglesia moderna o la iglesia contemporánea, que tiene una visión materialista y que tiene un concepto de que la bendición está en recibir cosas materiales, cosas de este mundo, ¿no? Por eso es que el mensaje, ¿cuál era para ellos? Tú dices ser rico, haberte enriquecido y no tener falta de nada. Ese era el pensamiento que tenían acerca de sí mismos. Pero ¿qué es lo que dice la voz divina? Mas yo te digo que tú eres desventurado, que eres pobre, que eres miserable, que estás desnudo y ciego, ¿no? O sea, la voz divina decía todo lo contrario acerca del pensamiento que tenían de sí mismos. Entonces, meditando en esto, no es un mensaje para la salvación del alma, es un mensaje para la iglesia. Y ciertamente, yo no sé si fue escrito de esta manera para reflejar a la iglesia contemporánea, pero si tuviéramos que encontrar un mensaje que refleja a la iglesia contemporánea, creo que este se asemeja mucho a lo que hoy en día muchos cristianos dan valor más a las cosas naturales, a los logros materiales, a las metas de este mundo, que a las cosas espirituales, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que dice el Señor por medio de su palabra? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, vestiduras para que te vistas y no se vea tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para ver. Jesús, en sus días de su ministerio público terrenal, también exhortó. Después de multiplicar los panes y los peces y que una gran multitud comiera, todos se saciaran y aún abundara, dice que dejando la región fue al otro lado y se halló allí con los mismos que habían estado en el momento en que se repartieron los panes y los peces. Y mirándole le dijo:
vosotros me buscáis porque habéis comido y os habéis saciado, mas yo os digo, trabajad no por el pan que perece, sino para el que vida eterna permanece. O sea, la visión de Dios para su vida y para mi vida es que las cosas espirituales son de mayor valor que las cosas materiales o las cosas naturales o las cosas terrenales. Esa es la visión clara de Dios. Sin embargo, fíjese y miremos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros invertimos mucho más tiempo para atender las necesidades físicas, las necesidades de familia? ¿Cuántos de nosotros invertimos mucho más horas para las cosas de este mundo que para las cosas espirituales? Si hiciéramos un conteo de las horas que permanecemos en la presencia del Señor, las horas que venimos a su presencia para escuchar una palabra, para ser ministrados por el Espíritu Santo, para dedicarnos a una reunión como de este tipo, ¿no? Donde compartimos la fe que tenemos en común y solo estamos enfocados en las cosas espirituales. Nos damos cuenta que son más las horas del día, y diría la de la semana, y me iría al mes, y también al año, y también a los años de vida que tenemos, ¿no? Sin importar, a veces hay gente que dirá, yo tengo 30, 40, 50 años de creyente, pero haz un conteo cuánto tiempo de esos 30, 40, 50 años de creyente que tienes has invertido en sembrar para el Espíritu, has invertido en trabajar para el pan que para vida eterna permanece. ¿Cuánto tiempo has negociado con Dios para recibir esa sed, esa agua que sacia esa sed interior? ¿No? Porque son todas cosas que están en la Escritura. Jesús dijo, trabajar por el pan que para vida eterna permanece. Quiere decir que hay un trabajo en el cual usted y yo podemos vernos involucrados y que nos va a traer una satisfacción no solamente para el momento, sino para la eternidad también. ¿No? Todo lo que Dios dice que hagamos ciertamente se puede hacer. Aunque nosotros lo veamos como difícil, imposible, se puede hacer. Solamente tenemos que dejar que Él obre. Muchas veces queriéndolo hacer nosotros no logramos. Por eso el poder de Dios siempre lo hemos perfeccionado en la debilidad. Hoy yo testificaba y decía, en estos días en donde poco tiempo tengo para leer, para estar meditando en las cosas de Dios, Dios me está dando su gracia y en el poco tiempo recibo más que a veces invirtiendo horas, días, semanas. He pasado a veces con la Biblia abierta, con los libros, con los comentarios, días y a veces hasta semanas y no tengo una palabra, no recibo nada. Y no digo que ese tiempo sea un tiempo desperdiciado, pero cuando Dios trabaja, cuando es Dios el que hace la obra, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor, ¿no? Entonces, ciertamente lo que nosotros debemos de perfeccionar es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. En saber que si Él dice que podemos trabajar por un pan que permanece para vida eterna, entonces, Señor, enséñame ese oficio. Amén. Todo trabajo es un oficio, ¿cierto? Entonces, si Él dice trabajar por el pan que para vida eterna permanece, Señor, enséñame ese oficio. Si Él tiene una mirada diferente de la mirada que nosotros tenemos una mirada que cuando podemos renovar nuestro vestuario, cambiar el auto, irnos de vacaciones, cuando podemos llevar un banquete a la mesa, cuando tenemos reunida la familia, cuando todo resplandece, está reluciente, ahí está la bendición, la gracia, ¿no? Pero la mirada del Señor, ¿cómo es? Muy distinta. La mirada del Señor es que la gracia está con nosotros cuando la palabra mora en abundancia en nuestros corazones. La gracia está en nosotros cuando nuestro pensamiento está puesto en Dios, ¿no? Bienaventurado el varón cuyo pensamiento
es en el Señor, ¿no? La gracia está con nosotros cuando nuestra mirada no está en las cosas materiales de este mundo o las cosas que podamos cosechar de este mundo, sino que cuando nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Ahí está la gracia con nosotros. Lo demás, ¿qué dice? Es añadidura. Buscate el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Veo como cuando usted va a comprar a la feria, que le dice, ¿me vendes un kilo de tomate? Sí. Y de repente está pesó el kilo, y dice, llévate esto que no los voy a vender, ¿no? Los otros días nos pasaba que fuimos con mi esposa a comprar, llega esta época del año y uno quiere cambiar la dieta, ¿no? En invierno guiso, guiso, ¿no? Pero llega esta época del año y uno ya quiere cosas más frescas, una lechuguita, un tomate. Y bueno, quería comprar tomate, pero estaba a un precio que no estaba accesible, ¿no? Y digo, vamos a comprar lechuga porque la lechuga está en cuenta. Y la muchacha estaba separando, abriendo las cajitas de tomate cherry y sacando los que ya estaban maduros. Y le digo, ¿qué vas a hacer con esos tomates? Y me dice, no sé, me dijeron que los tire. ¿Se los quiere llevar? Sí, le digo, dámelos. Y me fui con tomates sin comprarme. Compré sin dinero ahí. Pagué la lechuga, pero los tomates fue una añadidura, ¿no? Entonces, ¿la añadidura qué es? Algo que uno desea, pero no espera. Amén. De repente uno desea, pero no espera que le llegue. Bueno, la Biblia dice, buscate el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué significa? Que son cosas que deseamos. Yo deseo tener un buen plato en la mesa, un buen vestido, un buen calzado, la familia reunida, todo reluciente, verdaderamente lo deseo. No hay manera que diga, no, esas cosas a mí no me satisfacen. Sería ilógico, innatural, ¿no? Antinatural. Entonces, uno desea esas cosas, pero a veces no las espera. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones o de repente hay situaciones. Entonces, ¿pero qué es lo que dice la Biblia? Que esas cosas son añadidura. Que lo que para nosotros tiene un valor eterno son las cosas de Dios, son las cosas espirituales. Este tiempo que nosotros estamos enfocados en él es muy valioso. ¿Por qué tenemos lucha para venir a la iglesia? ¿Nunca pensó en ello? ¿Por qué? Porque este tiempo tiene más valor que el tiempo que pasamos delante del televisor, que el tiempo que pasamos preparando un plato de comida. Y no digo con esto que apaguemos la televisión o que no preparemos un plato de comida. Pero este tiempo tiene más valor que todo eso. ¿Por qué? Porque este tiempo en el que estamos enfocados en Dios. Uno no viene a la iglesia para otra cosa que no sea enfocarse en Dios. En cantar, en orar, en escuchar su palabra, en compartir con los hermanos los testimonios, la fe en común. Uno viene enfocado en eso. Y eso es de valor eterno. Amén. Eso es de valor eterno. Por eso es que tenemos lucha. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que todo lo que nosotros cosechamos estando reunidos como iglesia, como comunidad de fe, eso tiene valor eterno. Por eso trabaja ¿para qué? Para que nosotros no tengamos el ánimo, no tengamos la voluntad dispuesta, para que ante cualquier situación nos vamos recluyendo. Pero si nosotros entendemos, no, el tiempo que está marcado para estar en la iglesia, ese tiempo es de gran valor, tiene valor eterno. Entonces, no consideraríamos nada, ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa tendría más valor que ese tiempo. Amén. Sino que vendríamos con esa disposición a la presencia del Señor, ¿para qué? Para recibir la gracia de Dios. Entonces podemos mirar que la óptica de la iglesia de la Odisea era que no tenían falta de ningún bien. Ellos decían, Dios está con nosotros, mira cómo hemos prosperado, cambiamos la silla, pusimos aire acondicionado, tenemos todos los bienes de esta tierra, ¿no? Hablando de lo que podría decir una congregación
creación, ¿no? Pero también ellos en su corazón llegaban a su casa, tenían el confort de su casa, no tenían falta de ningún bien, ¿no? Aún podrían tener los dones espirituales, los dones ministeriales, como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tenían todos los dones, no le faltaba ninguno, pero fue a la que más le escribió el apóstol Pablo. ¿Por causa de qué? De la necesidad que tenían, de una guía, de una dirección, de la guía del siervo de Dios. Por eso fue de las que más le escribió. La iglesia de Tesalónica le dice, y en cuanto al amor, no hace falta que os escriba. ¿Por qué? Porque ya habéis aprendido de Dios. Pero a los corintios le habló de todo, sobre el hablar en lengua, sobre la exhortación, la corrección, les habló sobre el matrimonio, sobre la fornicación, sobre el amor, sobre la gracia de dar. Les habló de todos los temas. Si usted mira las cartas a los corintios, están llenas de temas que hacen a la formación de la vida espiritual del creyente. ¿Por qué les tuvo que hablar tanto? Si tenían todos los dones espirituales, ministeriales, por el corazón no arrepentido, por el corazón vanidoso, por el corazón orgulloso. Teniéndolo todo, ¿qué decían? No necesitamos de nada, de nadie. Así hay muchas organizaciones que, por ejemplo, no se reúnen con otras. ¿Por qué? Porque tienen en su organización, lo tienen todo. Tenemos maestros, tenemos seminarios, tenemos campamentos, tenemos líderes juveniles, tenemos líderes, todo, tenemos todo, entonces no necesitamos de otros. Y a veces, teniendo tanto, uno se hace orgulloso, ¿no? Se hace altivo, un corazón altivo. Y eso es malísimo para la vida espiritual. Porque antes de la caída, ¿qué es? La altivez. Antes de la caída, la altivez. Entonces, nosotros nunca estamos saciados. Nunca tenemos que dejar de hacer negocios con Dios. Nunca debemos dejar de trabajar por el pan que para vida eterna permanece. El apóstol Pablo dice, no que sea perfecto, sino que dejando lo que quedó atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Unos versículos después dice, y a los que somos perfectos. Entonces, por un lado, él veía que tenía que llegar a esa perfección, a esa manifestación de vida. Pero por el otro lado, él sabía que en Cristo estaba completo y podía decir, yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque al estar Cristo en mí, y al vivir lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, yo soy perfecto, no tengo falta de ningún bien, estoy completo. Pero a la vez veía que su vida, la manifestación de esa vida de gracia, la manifestación de ese poder, la manifestación de esa sabiduría, se tenía que ir perfeccionando. Y aún el mismo Señor le manifestó. Cuando él rogó 3 veces por el aguijón que tenía en su carne, el mensajero de Satanás, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se va perfeccionando en la debilidad. Y él, habiendo comprendido eso, más bien me gozaré de mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay veces que la gente mira las situaciones, los sufrimientos como una desdicha, como una fatalidad. Cuando en realidad lo que hace esa situación, esa dificultad, humillar nuestro corazón, tenernos sometidos delante de Dios. Entonces, ¿es fatalidad o es gracia? Es gracia. Porque ¿qué hay si tuviera todo como la iglesia de la Odisea y no tuviera falta de ningún bien y creyera que soy rico, pero cuando se me abren los ojos del entendimiento me doy cuenta, ay, pero estoy desnudo. Ay, pero soy pobre, soy miserable, soy ciego. Porque va a llegar un día en que los ojos de los creyentes se van a abrir y van a ver enteramente cómo está su vida. O la podemos ver por las Escrituras, o la podemos ver cuando nos sean abiertos los ojos. Cuando nos sean abiertos los ojos, la vamos a poder ver.
o lo podemos ver por las Escrituras, porque la Escritura es una antorcha que alumbra, una lámpara que ilumina. Entonces me puede mostrar mi condición, me puede mostrar mi estado. Yo puedo ver por las Escrituras cuál es mi estado, cuál es mi condición. Es como un espejo que me refleja, que me muestra. Por eso, ¿qué debía hacer la iglesia de la Odisea después de recibir esa palabra? Debían de seguir diciendo, somos pobres, somos ricos, nos hemos enriquecido. Debían decir, ay de mí que soy pobre, que estoy desnudo, que soy desventurado. Ellos debían inmediatamente decir, ay de mí porque soy pobre, porque soy miserable, porque estoy desnudo, porque soy desventurado, porque estoy ciego. Inmediatamente tendrían que decir. Por eso el Señor le dijo, arrepiéntete, ¿no? Dice, he aquí, dice, bendito sea el nombre del Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? De las cosas de Dios, celoso de las cosas espirituales. Jesús, ¿qué era lo que lo caracterizaba? El celo por la casa de Dios. ¿No dijo? La Escritura nos da testimonio del Señor Jesucristo cuando echó a los carlistas, cuando abrió los corrales, cuando soltó las palomas. Los discípulos se acordaron de qué pasaje. El celo por tu casa me consume. ¿Y qué es lo que dijo? Vosotros habéis hecho mi casa de cueva de ladrones, mas es casa de oración. Y él mismo sabía que ese lugar iba a quedar desierto, porque ya no se iba a adorar en Jerusalén ni en el pozo de Jacob, sino que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Él lo sabía, se lo dijo a la mujer samaritana. Pero cuando entró a la casa y vio a los carlistas, ¿qué pasó? El celo de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque habían hecho la casa de oración en cueva de ladrones. Pero aún él sabía que esa casa iba a quedar desierta, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Más que él estaba también trabajando ¿para qué? Para levantar un templo santo, con rocas vivas, que somos nosotros, la iglesia, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros que somos ese templo santo de rocas vivas, para morada de Dios en el Espíritu, donde Él es la piedra principal del ángulo que lo sostiene todo. ¿Qué debiéramos nosotros? ¿Seguir la opinión de los hombres, seguir nuestra opinión o seguir la palabra de Dios? Si la palabra de Dios me dice que yo soy pobre, que soy desventurado, que estoy desnudo, que estoy ciego, entonces tengo que decir, ay de mí que soy pobre, ay de mí que soy desventurado, ay de mí que soy ciego, ay de mí. ¿Y qué debo hacer? Comprar oro refinado en fuego y vestiduras con que vestirme para que no se vea mi desnudez. ¿No es cierto? Debo hacer eso, porque es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos a la Escritura, Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías capítulo 55, verso 1 dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero. ¿Usted tiene dinero para comprar las cosas de Dios? No. Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Nosotros en qué gastamos el dinero? En pan. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué? Porque se refiere a otro pan, al pan que para vida eterna permanece. ¿Me está siguiendo? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Nosotros trabajamos para satisfacer todos nuestros deseos personales y familiares. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma
con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces, ¿cómo se compra sin dinero? Con el oído. Venid a mí y oíd atentamente, y saciarás vuestra alma con deleites y con grosura. Quiere decir que lo que yo invierto para estar oyendo su voz, para estar oyendo su palabra, es hacer negocios con Dios. Estoy haciendo negocios con Dios. Si nosotros entendemos este concepto de la vida espiritual del creyente, cada vez que vamos a la iglesia vamos a hacer negocios con Dios, pero no a decir, llevo mi dinero para que Dios me bendiga y me multiplique. Esos negocios son añadiduras. Las cosas naturales, las cosas materiales son añadiduras para el creyente. Las que son verdaderamente de valor eterno son las espirituales. Por eso se dice la Escritura, salvarás vuestra alma, se deleitará con grosura. El alma del creyente no se sacia con vestir vestido nuevo y con comer manjares. El alma del creyente se sacia con el don de Dios. Por eso le dijo a la mujer que estaba en el pozo de Jacob, si conocieras el don de Dios, del que te habla, no sería yo el que te pida agua a ti, sino tú me pedirías a mí y yo te daría agua, lo cual sería en tu interior una fuente de agua de vida. Dame de esa agua para que no tenga que venir más aquí. Y empieza a revelar su persona. Dice, anda, ve, busca a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. ¿Quién eres, Señor? Nuestros padres dijeron que debíamos adorar aquí. Mas ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar en Jerusalén. Yo te digo que ha venido la hora en donde los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí ni en Jerusalén, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Se le abrieron los entendimientos de que no consistía en culto ni en ritos, sino en una relación con Dios espiritual. Se le abrieron los entendimientos que no consistía en obra, sino en recibir el don de Dios. Y le dijo, ¿eres tú el Mesías? El que habla contigo. Reveló su persona. Cuando reveló su persona, la mujer salió a dar testimonio a Samaria. Cuando vinieron y lo escucharon al Señor, dijeron, no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que oímos de Él. Estaba revelando su persona, se estaba revelando como el Mesías enviado por Dios. Venid, oíd atentamente, se deleitará vuestra alma con grosura, y haré el pacto firme de las misericordias a David. ¿Cuál es el pacto firme de las misericordias a David? Que de ti se levantará uno que se sentará en un trono, el cual reinará para siempre, cuyo reino no será tomado por ningún otro poder en esta tierra, ningún otro reino de este mundo. ¿De quién hablaba? Del Mesías. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando disponemos en la presencia de Dios, el Mesías se va revelando. El Mesías se va manifestando en nuestras vidas. A veces nosotros leemos y decimos no entendemos, porque buscamos entender humanamente, intelectualmente, pero lo que necesitamos es la revelación del Mesías, y el Mesías lo va a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es maravilloso verlo al Mesías, es maravilloso verlo al Cristo, es maravilloso verlo al Salvador en las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todas las promesas son un sí y un amén en Él. Y son por medio de nosotros. Quiere decir que son para nosotros la iglesia.
Entonces, si nos enfocamos solamente en las cosas naturales y como que la bendición de Dios está conmigo cuando me va bien económicamente, cuando tengo la aprobación de la gente y estoy rodeado de afectos y de sentimientos, si nos enfocamos en eso, nos vamos a perder las cosas que son verdaderamente de gran valor. Nunca la iglesia primitiva ni los apóstoles que salieron a hacer la obra del ministerio terminaron con la aprobación. Ni siquiera el Señor Jesucristo. Nunca terminaron con la aprobación. Al contrario, todos pasaron por medio del martirio. Y lo veían como una gloria. ¿Por qué lo veían como una gloria? Porque sabían que su recompensa era mayor. Se veían como bienaventurados por ser dignos de padecer por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, porque sabían que su recompensa era mayor. ¿Dónde tenían puesta la mirada? ¿En las cosas de esta tierra o en las del cielo? En las del cielo, donde está nuestra recompensa. Entonces, ¿cómo se compra sin dinero? Porque pareciera ser una contradicción. Comprar, nos dice, a los que no tienen dinero, a los que tienen sed, a los que tienen hambre, vengan a mí y compren, pero sin dinero. ¿Cómo es eso? Tiene que haber una forma. Y luego, ¿qué dice? Oíd atentamente, y se deleitará vuestra alma con las grosuras y haré el pacto firme, las misericordias a David. Entonces, ¿qué? Cuando yo presto el oído para oír y para recibir de su palabra, en ese momento yo estoy recibiendo riquezas espirituales. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Riquezas que son de un valor eterno. Por eso la Escritura nos habla de hacer tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla lo pueden corroer, ni ladrón lo puede sustraer. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Sino aumentar el depósito de la gracia de Dios en mi vida, mediante el conocimiento de su palabra, mediante el testimonio de su verdad. Eso es aumentar el depósito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces nos habla la Escritura: venid, comprad oro refinado en fuego. Vuestra fe, aunque más preciosa que el oro, es probada por el fuego. Vestid vestidura para que no se vea vuestra desnudez. Alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa le fue concedido el vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones de los justos, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Quiere decir que hay unas vestiduras que Dios nos concede vestirnos. ¿Cuáles son? Las de justicia. No de la justicia humana, porque esas vestiduras son como trapo de inmundicia, sino de la justicia de Cristo. Entonces, si vestimos esa vestidura, no se va a ver nuestra desnudez. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo cubre los pecados. Y no nos vamos a hallar desnudos, sino que vestidos de justicia, vestidos de belleza moral, vestidos de integridad, que es todas las virtudes de Cristo, que permanecen en nosotros y que están en nosotros por medio de la fe, porque es por la fe que nos apropiamos de todo ello, ¿o no? ¿No es así? Entonces, ¿cómo compro oro refinado? ¿Cómo tomo vestiduras? La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Las vestiduras son algo que nos fueron concedidas, que cuando Cristo se nos va revelando, entonces hallamos que todo eso está en nosotros, nos pertenece. Nos fue dado para que nosotros lo vistamos, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados.
¿Por qué nosotros decimos que somos santos, justos y perfectos? Porque es algo que me fue concedido. Si usted me mira en mis detalles, en mi porte, en mis actitudes, tal vez me vea como una persona pecadora, faltante. Pero si me mira por medio de la fe, va a decir, pero el hermano tiene a Cristo, sus pecados ya fueron cubiertos, ya fue lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, entonces justo, es santo y es perfecto. Y la mirada va a ser completamente distinta, sin importar lo que se manifieste. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Ungid vuestros ojos con colirio para ver. Vosotros no necesitáis ser enseñados de nadie. ¿Por qué? Porque la unción de Dios permanece en vosotros y la unción misma os enseña todas las cosas, dice. ¿Cómo es que nosotros estamos hablando de estas cosas? ¿De dónde salen? ¿De dónde cree que vienen estas cosas para que las hablemos aquí, en este grupito que nosotros somos? ¿Que sale de una mente iluminada? ¿Que sale de una persona experimentada? No, del Espíritu de Dios que nos suministra su gracia y nos da para que hablemos estas cosas. Yo mismo le dije, esta semana no he tenido tiempo ni de leer la Biblia. Pero no estamos hablando la Biblia, no estamos hablando la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que actúa en nosotros para nuestra bendición? El Espíritu de gracia que ministra mediante los dones. No que seamos algo o alguien, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermana querida y hermano querido, nuestro mejor negocio es venir a la presencia del Señor. Nuestra mejor inversión es comprar de Él, sin dinero, lo que sacia nuestra alma, lo que alimenta nuestra alma de grosura, lo que nos lleva a que estemos firmes en el pacto de las misericordias firmes hechas a David. ¿Por qué estamos firmes en la gracia? Porque el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque por la fe hemos sido justificados para con Dios y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Al haberle creído el testimonio que da Dios, nosotros podemos decir que estamos firmes por medio de la fe. Entonces yo no digo ser rico ni estar enriquecido, sino que digo que Cristo en mí, Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Cristo en mí es sabiduría, poder de Dios, fortaleza. Cristo en mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea su nombre. Por eso, hermano querido y hermana querida, esta palabra, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. No es una palabra al perdido, es una palabra a la iglesia, a una iglesia materialista, a una iglesia mundana, a una iglesia que está enfocada en las cosas de este mundo antes que en las cosas que tienen un valor eterno. Pero arrepintámonos, seamos celosos, volvámonos de ese pensamiento, volvámonos de ese parecer para darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Lo que tiene valor no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Eso es lo que verdaderamente tiene valor y tiene peso eterno. Amén. Porque las cosas que se ven, ¿para qué hay de esperarlas? Pero las que no se ven, amén, esas son las que tienen un valor eterno. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar de pie, hermana querida y hermano querido. Vamos a alabar su nombre con júbilo en nuestros corazones en esta mañana. Aleluya. Bendito y santo sea su nombre. Bendito y santo sea su nombre. Aleluya. Alabamos tu nombre, Cristo amado. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita.
activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,